Joe. Dos. Dispensa. Listo. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y comenzar los jueves, en las noches de los jueves con ustedes. Hoy traemos un tema, la verdad no quiero perder ya tanto tiempo en las introducciones porque estoy segura que no nos va a dar para mucho. Pero bueno, antes de comenzar, no olviden seguir nuestras redes sociales, Cadena Radio, Cadena Política, Cadena USA, Cadena Latam. Casi todo lo que vean de Cadena es nuestro. Síganos en todas las redes sociales. Síganos en Eunoia Espacio Radio. Si no pueden ver el programa en vivo y quieren ver alguno pasado, como el luciferismo, el de la masa, misticismo, ¿no? Que trae el de hierbas. El de hierbas. ¿Qué otro tuvimos? El de Yoruba y Wicca. Se pueden meter al canal de YouTube y ahí ya ahí lo buscan y ya lo ven. Estoy tratando de poner como el tema muy sencillo para que lo encuentren, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy traemos un invitado de lujo que, como les decían en TikTok, hasta le digo, güey, ¿cómo hay gente culta ahí nosotros, no? Entonces, nuestro queridísimo Carlos Mitru, ¿cómo estás, Carlos? Pues estoy muy contento realmente de estar aquí con ustedes, compartiendo el amor por la poesía, por las drogas, el sexo y todo. Y todo el tema desenfrenado, sí, que les porque gusta. Pues por lo que vamos a hablar el día de hoy, claro está, ¿no? Pues está relacionado. Ajá, oye, sabemos... No es que casi que me gusten las drogas, el alcohol y el sexo a todo lo que da, pero a veces la imaginación supera todas estas situaciones. Pues está un poquito relacionado, y lo hablamos en el tema espiritual, no sé si ese tema ya lo tocamos. Claro, lo que hace es que no hemos hablado todavía la parte, por ejemplo, del desenfreno del vudú, que es el desenfreno, el frenesí. El frenesí. El frenesí que va más allá de lo frenético, o sea, ya es un estado psicotrópico. No, y además altera el tema del subconsciente, ¿no? Muy, muy, muy cañón. Y la poesía también te lleva a todo eso. Oye, Carlos. Es que la poesía te saca todas las cuestiones oscuras que tenemos como seres humanos. Y es algo que a lo mejor en nuestro presente nos detenemos por la heteronorma, por los valores, por muchas situaciones que no nos dejan expresar lo que somos, y de ahí los demonios pues como que se vuelven un poquito más, se pasan más de soltura. Entonces, bueno, pues ya entraremos Oye, en Carlos, de los poetas malditos. Oiga, también, de repente, chéquense, tu programa se llama Vértices, el punto y la línea de la diversidad, todos los martes en punto de las 6 de la tarde, aquí 6. Por Cadena Radio. Por Cadena, échenselo, de repente viene el invitado, voy yo de invitada a su programa, y sí tiene también muy buenas cosas. ¿No? Sí, cuéntales a quienes no te conocen, eres escritor, promotor cultural. Poeta, promotor cultural, presidente de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía, sede Tenango del Valle. Sí. Y bueno, pues hay muchas situaciones. Y eterno enamorado. Y eterno enamorado de la vida. Fíjate que eterno enamorado, efectivamente, yo creo que una palabra que yo amo, y eso siempre desde mi primer libro, los hombres, ¿no? De alguna forma es una cuestión desenfrenada, sí. Y como que adoptando pues el 1% de los poetas malditos, porque pues no, para llegar a eso son palabras mayores, pero yo creo que ese desenfreno de decir las cosas como son, pues da pauta a tener una identidad propia, ¿no? Exacto. Creo que a veces en el tema de las letras es donde se convierte esta realidad paralela, en donde tú puedes crear a diestra y siniestra todo un ambiente, güey. Tú puedes tener ese alter ego, ¿no? En donde puedes decir las cosas, y sí creo que coincide para todos los que nos están escuchando y leen, saben a qué nos referimos, que no es lo mismo una película que leer un libro, ¿no? Porque pones a trabajar la imaginación, ¿no? Y a la hora de estar pasándolo a la letra, ¿no? Sí lleva todo un tema de intención a nivel espiritual y religioso, mágico y demás. Lleva, creo que, un tema... Es lo que hablábamos, ¿no? Porque lo estás pensando, lo estás imaginando, no sé si a Ana Celia, güey, lo estás... O sea, tienes como el bosquejo en una parte más adentro del cerebro, y eso lo tienes que agarrar y sacar para después ya ponerlo en un tercero. En voces. Cuarto. Por ejemplo, voces. La dramaturgia en algún momento dado, y eso es parte de un ego, que yo creo que por eso la dramaturgia es tan egocentrista, que somos dioses al final, porque tú decides el destino de los personajes, o sea, imagínate, y luego cuando ya los ves representados en el escenario, híjole, es parte de ser escritor un orgasmo, ya cuando ves tus personajes, ya sea en cine,
en la televisión o en el una teatro. obra, o inclusive personajes escucharlo que en salgan voz del esquema del cual vivimos, ¿no? Obscuro, incluso gótico, lo que habías comentado la ocasión pasada, ¿no? Que por ejemplo en el caso de los poetas malditos tienen esa carga gótica, surrealista, de desenfreno, de violencia, drogas. Esta situación cuando no empatas contigo mismo y quieres sacarlo por medio de la escritura, porque no te sientes como, por ejemplo, actualmente en México, ¿no? Cómo está la política o la cuestión social. Para muchas personas dirá, ay, es que esto no abona a lo que yo soy como persona. Por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Ya el hecho de que te vistas algo diferente, que no cumple con los cánones de que el varón... exactamente, ya te empiezan a ver mal. No, oye, pero ¿por qué si eso no va para los caballeros, no? Empiezan de juzgones. No? ¿Qué les importa? Que les valga, ya saben qué hay. O sea, lo importante aquí es el vivir. Pero lo que voy, en 1800, no, los poetas malditos era otra cosa. Eran muy distinta. otras épocas, ¿no? Entonces, ya entrando al tema, porque la verdad es que de los dos, no sé, yo hasta lo mío, yo nada más voy a poner una parte. Esto va a estar bueno. Entonces, no, hablando de los que tú traes más viejos, güey, que creo que son los que más sabor traen, güey, ¿no? Que decíamos que actualmente ya no hay un autor, como aquellos, ¿no? Lo último fue la generación de los Beats en Estados Unidos, con un grupo de amigos. Yo me imagino, por ejemplo, a Rafa Huerta, Patricia Jaures, a Jorge Toribio, a Juan Alberto Pichardo, a su servidor, a un grupo de amigos, pero ahora sí no este grupo actual, sino en Estados Unidos, pero que vivían vidas desenfrenadas. Mucho sexo, mucho alcohol, no estar de acuerdo con tus padres, no romper con los cánones, pero actualmente, como bien comentas, mi querida Elba y público, con los escritores algo está pasando, y al ratito voy a tocar el tema de estos escritores actuales que en realidad sí transgreden, pero no hay una corriente como tal, y los Beats pues fue eso, ¿no? Fue de la última generación del siglo XX que rompió con decir... Esto no estoy de acuerdo con esto, yo voy a vivir en el desenfreno total y me vale madre. Si te gusta, bien, y si no, pues también. Pues no me consumas. Exacto. Entonces, cuando nos referimos al tema de oscuros para los que están, G-Jam, te mandamos muchos besos, guapa, que nos estás ahorita escuchando. Sí, es del Toluca, pero ahorita no vamos a empezar a hablar de fútbol. A lo mejor no sé si porque me ven de rojo y vine, pero ni es de Toluca, ¿no? Es del Tigres. Es del Tigres, Monterrey, ni siquiera trae chorizo, trae chicharrón. Bueno, pero como trae rojo viene como de diablito, ¿no? Se quiere poner un poquito ustedes no se fijen ahorita, estamos en nuestra hora cultural, güey. Infernal pero fresa hoy. Hoy viene infernal fresa. No, porque es Tigres, güey. O sea, de chicharrón a chorizo hay una diferencia pero infernal, me refiero por el rojo. Hay como 30 grados de temperatura de diferencia. ¿No? Pero bueno, oye, cuando estamos hablando del tema de los poetas oscuros, ¿ustedes a qué están haciendo referencia para que quienes nos están escuchando sepan a qué corriente nos estamos refiriendo? Al surrealismo. Eso fue en 1821 cuando nace Baudelaire, un poeta que rompe precisamente con su propia locura, ¿no? Con la devastación humana, en el caso de Baudelaire, que es el primero que se toma como poeta maldito. Pero ya es hasta después con Verlaine, que tiene unos trabajos que se titulan Los poetas malditos, y de ahí se abraza esa corriente. Ya ahí es cuando dices, ¿qué es lo que está sucediendo en ese momento histórico? Romper con la burguesía, con la política, con lo social del momento, porque aparte estos personajes o estos poetas malditos se abrazan sí a la locura, se abrazan al crimen y se abrazan a esa devastación propia, pero también a la devastación que tienen a su alrededor. Por el caso me llama mucho la atención de Rimbaud, que es uno de los poetas también franceses, que su obra máxima fue de los 16 a los 20 años. Aunque él murió hasta los 37 años, pero en la literatura murió a los 20. Porque a pesar de que era yo me pregunto, pues claro, los poetas de ahora no nos podemos comparar con Alberto Pichardo, con Baudelaire o con otros, porque no, cada quien tiene su propia identidad. Pero en el caso de Rimbaud, un poeta muy fuerte, muy en contra de su entorno, la familia,
pero aparte enamorado de Verlaine, tuvo amoríos Sí, con claro. Verlaine. Es que queremos entender Entonces que de ahí sale todo ese, ay, maldito, en ese esto, tema lo oscuro otro. sería, o estarás hablando de algún tema de protesta contra todos los cánones estereotipos, Claro. contra la moral, contra la política, Imagínate. Sobre todo la burguesía. o que sea, se ellos manejaba de iban una- totalmente todo en contra. Ahora, recordemos Todo que en en contra. esas épocas de los 1830, casi la religión y el gobierno era lo mismo. Pues por eso tenías que estar en contra. ¿Y cómo tenías que estar en contra? Pues dedicarte a las perversidades. Todos Perversidades de sus- todo tipo. ¿Sus libros fueron prohibidos, güey? Pues fueron prohibidos, sí, porque en el caso de todos estos poetas malditos no estaban pues a favor del gobierno. Entonces toda su obra pasó por debajo de la mesa. O sea, así se Era daban la a conocer. escena underground de aquella época. Exactamente, sí, o sea, no era así como lo aceptado. Ahorita quiero aterrizar con el caso de Rimbaud Ajá. y con Verlaine porque fueron amantes. Ok. Y, por ejemplo, cuando conoce Verlaine a Rimbaud, pues Rimbaud estaba chavito, o sea, era saltacunas. Hay una película que yo creo que sería muy bueno que el público la viera, que hizo Leonardo DiCaprio y está basada en ¿Cuál la es, vida de güey? ellos. Eclipse de Sol. Ah, Que ¿ya es ven? muy poca, muy poca gente lo conoce, pero se la recomiendo para que entiendan ese romance y cómo le inspiró esa situación de que se vivía. Obviamente estamos hablando de 1800, Sí, la homosexualidad. 1850, 60. Imagínate cómo estaba vista la homosexualidad en ese momento. Y de ahí, por eso precisamente, Ujú. pues que este desenfreno, pues de hecho Verlaine le dispara a Rimbaud. Exactamente. Y después se separan y creo que Verlaine se va a Rusia, Alemania, no Sí. recuerdo a dónde. Se y va a ya la chingada, Se güey. va a la chingada y Rimbaud se queda solo, pero se retira del mundo de la literatura a los 20 años. Pues Por imagínate todo la ese separación rompimiento, imagínate. que tuvieron, ese amor tan Fugaz. visceral, tan Fugaz y y fugaz. visceral. Imagínate lo fuerte que puede ser Elba. Ujú. O sea, Oye, hasta no es para tan fácil. retirarte de la escena. Sí, y habrá que ver en esas épocas que también sí estaba, como era un tema de opresión, sí era un tema, pero también creo que la magia y todas esas cosas estaban, y todos en algún punto de locura, Ujú. sí tienen un par de relatos, güey, donde te regresas a leer, güey, si es que hijo, ¿no? Así Ajá. de... Y se vivía la muerte prematura, no Se solamente vivía la muerte física, la prematura, muerte güey. mental, la muerte psicológica que vivió, por ejemplo, ¿Fue cuando Rimbaud. fue lo de la época de la peste? No, ¿o sí tú, Juan? No, ¿verdad? ¿O fue ya un poquito después? No, sí estaba, bueno, 1800 Ahí iba, ¿no? sí Como estaba que- con pero la ellos ya cuestión de estaban la como peste. después un poquito, ya porque Acuérdate ya que era la casi peste sí fue principios de principios, 1800. no, pero ellos ya fueron de 1870, 75. Porque Entonces era, ya fueron Ya fue un más. poquito después. Ujú. Ujú. Entonces, esta situación que de alguna forma Ajá. estos escritores vivieron, actualmente me llama muchísimo la atención porque me voy un poquito al presente. Sí. Aquí me encontré con varios poetas de la Ciudad de México que rompen precisamente con esos cánones de nuestro aquí, nuestro ahora. Pero hay algo que tiene mucho que ver con los poetas malditos, el exceso de las perversiones. El sexo muy presente y ya algo que tiene que ver con lo oscuro actualmente o con los beats, el rock and roll. ¿Qué es lo que tú en Claro, algún rock and punto roll. dijiste que Lo venía tocamos, de sí. los heavy metal venían de la parte de los nórdicos De que los venían para nórdicos. expulsar precisamente a todas esas sectas cristianas de lo que era Noruega, Posición, porque fueron una situación ahí de aplastar a los dioses antiguos nórdicos, y entonces esas personas lo que querían era rescatar esas tradiciones nórdicas con el black metal, cantando historias del folclore. No tiene nada que ver, es que fíjate que algo muy curioso, no tiene nada que ver con satanismo el black metal, es un canto de independencia, de indómito, es un canto indómito lo que se está haciendo con el black metal. Lo mismo sucede en la poesía. Déjame- Es romper con esa... Préstanos el libro para ponérselos. Porque nada, Y este, nada ahorita más que se vean, los hija. das a... Se llama Interso Carmín. Sí se alcanza a ver ahí, David. Ahorita voy a... Ni lo voy a- saludamos. David está David. enojado porque pensó que ayer tocaba clase de amarre. Sí se ve. ¿Sí? Bueno, Simón. Ya de todas maneras les vamos a dejar la biografía en los comentarios para que la tengan. Por ejemplo, tú lo que mencionas de otros autores, pues, en el caso de Rimbaud, con Una temporada en el infierno. Una que es a temporada en partir el de- infierno, claro.
Río de Ajá. Escombro. Río de Escombro, Río de fíjate Escombro. que es de un escritor, quiero mencionar mucho este escritor, ¿Río de Escombro? porque Juan Alberto lo conoce. Sí. Entonces Sí. nos conocemos Sí, ahí conozco varios. a- Rafael Huerta, que yo considero que es uno de los pintores importantes del Estado de México y que también rompe con esos cánones, aunque en su obra mete mucho lo de las cuestiones barrocas, ¿no? No barrocas, muy... Clásico. Muy a ver, clásico, muy sí. clásico, pero siempre rompe. Y en el caso de Jorge Toribio Cruz, si te das cuenta, mi querida Elba, chécate Sí. nada más, o sea, rompe con todo, con la lingüística, con la semántica, le viene valiendo gorro, para hablar de lo que sucede actualmente en nuestro México y a nivel global. De hecho, sus primeras investigaciones tienen que ver mucho con el Grupo Atlacomulco, que hizo una investigación del Grupo Atlacomulco desde Maximino Montiel Olmos, que fue el que inició este Grupo Atlacomulco. Ajá. Entonces él, como poeta, como investigador, como arqueólogo, se ha dedicado precisamente a sacar los trapitos, ¿no? No necesariamente limpiecitos de la cuestión de la política, ¿no? Sino de todo. Y me llama mucho la atención porque a pesar de que no hay una corriente como tal, surrealista o beat en pleno siglo XXI, Juan Alberto, pero sí hay escritores que quieren romper, pero lo que no hay es comunicación entre los escritores, porque yo me he encontrado con varios escritores que rompen precisamente con esta tradición romántica y se van con esta belleza siniestra, que es algo que además, caracteriza a los poetas. les voy a malditos. leer un cacho para que A vean ver. que es muy eunuya, además muy el tema espiritual, muy el tema de la libertad, A güey, que ver. justo hasta me lo dio en la hoja. Este mensaje no es tarot, güey, porque este es, pónganlo de los ángeles oscuros, no es de los ángeles otros, este es mensaje de los ángeles oscuros del De más los allá, vampiros. güey, de los vampiros, así. Si quieres tirar la basura de tus ascos, de abandonar tu mísero trabajo, tira, abandona, de largarte de tu prisión, vete, de poner los cuernos a tu chulo, al novio o esposo, esposa, ponlos, disfrútalo. Si hoy decides ser un haragán, nada más sé. Peínate como ramera, ve contra la iglesia y hasta contra tu Dios. No te detengas ni lo pienses, no dudes, convence. Y sin trabajo y ni un quinto en la bolsa, siéntete fuerte, invencible y grandioso. Ahora, imagínate. Lema de vida, señores. Ahora, mira, les voy a leer un fragmento. Qué padrísimo. Río de Así es, Escombro. El Río de Escombro de Río Jorge de Y Toribio obviamente Cruz la Montiel. gramática y la redacción sí está fuera de... Por Ahí, eso ahí ahorita está, lo para leí. que me se vea un costó poquito poco de también la trabajo. portada. Y vean la portada. La portada es una cosa hermosísima. Sí, ¿eh? está súper bonito de atrás y de ¿Se adelante. puede decir nepe normal o...? ¿Pene? Sí, Ok, pene, porque ya nunca verga. sabes, Juan Alberto, ya. Quiero compartirles un fragmento, si me lo permiten rápidamente. Va a decir pene. No, de Arthur Rimbaud. A De- ver. de un fragmento que tiene que ver con el de Una temporada en el infierno, pero solamente voy a leer un fragmento. Ok. Dice, una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Yo me he armado contra la justicia. Yo me he yo me he fugado. Oh brujas, oh miseria, odio, mi tesoro fue confiado a vosotros. O sea, él se metía con estas cuestiones obscuras y me llamó muchísimo la atención, Juan, porque tú lo mencionaste hace como 2 o 3 programas. Claro. Ujú. Precisamente cómo también van con esta cuestión vampiresca. Sí. Las brujas que de alguna forma se convierten como estandartes para romper y crear esa belleza siniestra. Que actualmente tenemos esa belleza siniestra, como lo planteaban los poetas malditos, pero es una belleza sí obscura, pero oculta. Y Sí. en este momento era siniestra, pero vista. En el caso también pasa como la de 120 días de Sodoma, Ujú. de este otro autor, que se me fue ahorita el nombre, acuérdenme, que también Marqués de Sade. el Marqués de Sade, que plantea un problema religioso de la época. Y dices tú, caray, ¿por qué no decirlo? Y si me lo van a prohibir, pues entonces utilizo mi propia sangre para plasmar esta belleza siniestra, que a la vez gusta, pero que a la sociedad Le también causa incomodidad. le causa incomodidad. Pero ¿cuánto Ah, éxito ya. tiene el Pues Marqués es- de Sade? ¿Mm? Y Pues el sigue. Marqués de Sade sigue y ha Sigue. pasado siglos, ¿no? Y al final, dense una vuelta a los que no lo han leído, 120 días de 120 Sodoma con el días de Marqués de Sodoma Sade. o el Ajá. espejo de Julieta. Sí, Una denle temporada. una leída. Y muchas de sus perversiones, que al día de hoy se llaman
fetiches, ¿no? Que se llaman, o sea, ya está un poquito más normalizado de lo que hablábamos, pero absurdo que todavía siga causando conflictos. Así es, ¿no? Así es. Y me voy a ir a unos textos más, más actuales también, que es de la época de Jorge Toribio, de Juan Alberto, muchos escritores que sé que no nada más hay en el Estado de México, a nivel nacional, como en el caso de este libro que están viendo, que son poetas de la Ciudad de México y de, pues, de toda la República Mexicana, que rompen con esos esquemas, pero a lo que voy, mi querida Elba y público, Juan Alberto, falta esta comunicación, a que no te dé miedo a enfrentarte, a que esa belleza siniestra se vuelva parte de tu existencia, porque si la guardamos, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor no me dejarán mentir, pues vamos a los suicidios. No necesitamos vivir un suicidio silente, un suicidio físico. El suicidio se vive constantemente con toda esta cuestión neoliberal, pero no nos queremos dar cuenta. Progres, güey, sí, claro. Ajá. Y precisamente la belleza que se vive en la poesía es precisamente para romper todo lo que sucede en la realidad. Pero Juan Alberto, no es para guardarla, te lo digo aquí en público, es para decir en las... Ya me está diciendo. Reclámanos un poema. No, es que Juan Alberto Pichardo, él es muy fuerte porque tiene toda esa carga, por ejemplo, de Anne Rice, de todas estas cuestiones obscuras que abrazan las religiones que él ha abrazado y que yo no entiendo de estas religiones, pero sin embargo sí concuerdo en que no podemos ocultar quiénes somos. No podemos ocultar quiénes somos y mucho menos con tus mismos camaradas. Aunque los mismos camaradas no compartan tu existencia o tu obscuridad en esta época, lo tienes que compartir porque hay gente allá afuera que necesita escuchar, o sea, no necesita escuchar la cuestión de los excesos, necesita escuchar los monstruos que tienen acá. Motívalos. Evitar que se suiciden, Juan Alberto. Claro, sí. Y cuando llegamos a tocar ese punto, Carlos, sabes que es complejo porque muchas veces como escritores y a veces como artistas tenemos esa venita que sí simbra nuestro psique del suicidio, Carlos, porque a veces yo creo que eso, bueno, en mi caso particular, a veces como escritor, el escribirlo evitas llegar a una situación que puede ser más contraproducente para ti mismo. Sí, es que creo que tiendes a idealizar, güey, ¿no? O sea, cualquier sentimiento, ¡pum! Sí, lo hacemos, ¿no? grande. Ahorita que decías, o sea, algún tema de amor, ¡pum! ¿No? Algún tema de magia, ¡pum! ¿No? Entonces tiendes a idealizar, y creo que este sí es un placebo idílico, ¿no? La escritura es como esa medicina que te tranquiliza, güey. Exacto. Es como esa droga, ¿no? Que también ayuda contra esa... Y no sabemos si ayuda en el sentido de que sí te ayuda a sanar tu cuestión emocional o simplemente te adormece por un momento y después adormece sigues por un en momento, güey, porque no te veo dejando de escribir. ¿Cuántos libros llevas? No, tienes que seguir. Yo creo que el dolor, como en el caso de los poetas malditos, decía algo que me llamó mucho la atención, Verlaine, ni contigo ni sin ti, porque era un amor enfermizo, Rimbaud y Verlaine, sí, era un amor enfermizo. Totalmente. Por eso le dispara la mano y ya después se separan. Pero a lo que voy, ¿qué sucede con estos amores carnales? ¿No? Con estos amores siniestros. ¿Cómo trascienden? En el caso yo me pongo a pensar de Rimbaud, cuando se habla con los escritores en el Estado, cuando tenemos reuniones, en particular de Rimbaud. No, es que Rimbaud, su obra cúspide a los 20 años y después ya muere ahí, ¿no? O sea, muere literariamente, sí, porque se aleja, pues suicidio. Pero, ¿qué sucede realmente? Sí, pero ¿qué sucede realmente con los artistas actuales, Elba? Y con la gente No, ¿y dónde común? Están, güey? Porque ¿dónde están? No creo que no existen. No, sí hay, y le estoy mostrando pruebas de que hay. O sea, sí, pero no hay como esa cercanía, no hay esa comunicación como la había en su momento. Por ejemplo, la última generación de los Beats, pues era la camaradería de Estados Unidos en Manhattan. Oye, pues vamos a reunirnos, estamos locos, nos estamos drogando, estamos alcoholizados, estás escribiendo tal cosa. Güey, en lugar de así traiga lo que va a tomar, güey, traiga su pluma, su libreta, güey, ¿no? Y su desmadre, por si en algún momento, ahorita vengo, voy a escribir unos 5 párrafos.
güey. Voy y Aquí regreso, con mi ¿no? absenta Sí. aparte, ¿no? Con mi Ajá, y absenta. mira, y estoy hablando de las cuestiones de las drogas y el alcohol y todos los excesos no necesariamente tienen que ser tangibles, o sea, hay que poner a trabajar el cerebro con esta destrucción emocional. Cuando aprendamos, yo creo que a destruirnos como lo hicieron ellos físicamente y emocionalmente, Y artísticamente, volveremos güey. a encontrar una corriente actual, Juan Alberto Pichado. Claro. Sí. Te lo aseguro, ¿eh? Y ahí, Justo ahí ahorita, está Rafa, y ¿eh? Ahí está Rafa, ahora de que tú hecho, lo ahí está decías, Rafa. hay una frase de Hans Christian Andersen, quien es el autor de La verdadera sirenita, ¿no? Que decía, siempre se debe de llamar a cada cosa por su nombre, pero si no se atreve, debe de poder hacerlo en el cuento. Es que ¿No? sí. Justo lo que tú decías, se vuelve una realidad. Entonces, la verdad es que también cuando los lees, no sabes si cierta parte de eso que estás leyendo en algún momento sucedió. Ujú. Porque Así todos es. te dejan como en esa incógnita, en esa incertidumbre, Ajá. perdón, en donde muchos de ellos sí reflejan parte de la vida desde un estado idílico, ¿no? En donde yo ya lo transformo en poesía. Pero sí he coincidido en varios autores que me he leído más a Y fondo ahora- y sí son historias... Sí, y aparte creo que recurren actualmente Ujú. al psiquiatra. No voy a decir Ahora ya nombres, pero existe sí algunos psiquiatra. sí, claro. Por ejemplo, mira, aquí por ejemplo con el de Patricia Jaures, soy Ajá. hambre, genocidio, estupor, cadena ardiente de carbón, amancebada al horror de la guerra, a la beta cíclica del átomo. El agua circula en mi río abandonado, me habitan espectros, fantasmas de estaño, mutantes flotando en el futuro, con el cráneo roto y lepra en la piel, ¿no? O sea, son textos que de alguna forma abonan a esta destrucción, pero para vivir una deconstrucción que no hemos estado haciendo. En cuestión literaria, creo que falta este proceso de canalización y de comunicación, como lo vengo diciendo, ¿no? Para que encontremos nuestra rebeldía, no solamente interna, sino física, ¿no? Oye, ¿creen que llegue en algún punto a desaparecer un libro, güey? No, no creo. A desaparecer. O sea, es por ejemplo, ¿no? Ahorita lo estoy tomando. En realidad, es que estaba viendo Este es de Patricia Jaures, el que leí, perdón. Ajá, el On Air, ¿no? Y estaba ese tema de la radio, ¿no? Donde antes hasta radio y cuántas cosas se hacían en la radio. O sea, teníamos desde un programa de La Mano Peluda donde sí. te fabricaban y te alimentaban la mente, ¿no? Y era este combustible, la fantasía, ¿no? Y tú ya sabes que te cagabas y así del pinche miedo, güey, porque La Mano Peluda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Están los discos de vinil que están regresando. Ajá, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, creo que no desaparezca nunca. creen ustedes que parte de, antes el tema principal, uno de los principales medios de comunicación era pluma y lápiz. Bueno, pluma y papel. Sí, la pluma, por ejemplo, antes, ¿no? Que la tinta. Inclusive las letras, ¿no? Ujú. Ver los libros de esa época, el Pues que era León un me arte, encontré el claro. original escaneado, Ajá. o sea, hasta el color del papel, inclusive aunque está ya, o sea, la misma letra es distinta. La taquigrafía. La ¿no? taquigrafía. Sí, sí, Saber sí, tener un libro de esos, y además sí traía un tema que ese tipo de libros que hablan de oscuridad, o sea, se ponían que hablar porque fue el último que vi, ¿no? Sí traen inclusive una portada distinta, sí traen un tema de gramatical o de tema de imagen, o sea, sí lo traen muy distinto, ¿no? Y creo que yo no he vuelto a ver un libro de esa época que sea similar al empeño que le ponían o la forma del que le ponen ahora. Era un arte. Era Por un ejemplo, arte. los libros cuando, Pues es que no eran, recuerdo sí, cómo se llama la, que los tenías artesanales. que cortar. También Ajá, hoja por hoja, que eso para- también todavía hay, hacen colecciones todavía actualmente, hace ya, bueno, la última Acá les colección pongo. que vi fue hace como 14 años con el maestro Hernán Bravo, que fue uno de mis maestros nicaragüenses que vive aquí en Toluca, doctor por cierto, y que nos mostró precisamente una colección de libros que todavía se cortaban cortaban con- de- y era un arte el hecho de que Sí. llegara a tus manos, el olor. El olor y que despiden, no sé si era un papel especial. sí, es La que son tinta. la tinta, La todo. El aroma tinta, de la la tinta. tinta. Sí. Todo eso Ese lo olor hacía a especial. humedad, güey, ¿sabes? Ujú. Entonces, eso es a lo que yo voy ahorita, ¿no? ¿Creen que también está influenciado un tema de actualidad todo el tema electrónico, de este tema en donde ya también le están perdiendo hasta cierto punto un escritor como esa motivación? Pero yo creo que nunca se va a perder. No creo en que se pierda la esencia del artista y su herramienta de trabajo.
¿no? Por ejemplo, el pintor sea su lienzo o nosotros el papel. No creo que se pierda. No creo que se pierda. A lo mejor se quedará rezagado por momentos, pero tarde o temprano va a regresar. Y es que sí se necesitan las cuestiones físicas como tales, lo análogo. Como las cartas, por claro, ejemplo, que hacías antes. Por ejemplo, como pintor, en mi caso, es pintor digital, al final, para hacer una buena muestra y para que todo mundo tiene el acceso a un dispositivo, yo tengo que mandar a imprimir y hacerlo físico. Entonces ya cambia en ese momento y ya se vuelve física la pintura, ya está ahí. Ya no es digital, ya es se que transformó un libro en una digital o impresión. electrónico no funciona de la misma. No, y te lo puedo decir así, de esa manera, pintura digital y pintura análoga, al final la pintura análoga o tradicional nos volvemos a ella porque se necesita exponer y que esté física. Entonces, por ejemplo, la pintura digital, ¿qué papel tomaría ahora? Es una herramienta para tu desarrollo como artista, para tu expresión como arte. Pero al final, si tú quieres darte a conocer y que la gente lo vea real, pues sí necesitas una impresión, claro. Y ahora hay unas impresiones maravillosas. El último trabajo que yo hice con Mari Benítez como pintor, yo tenía miedo que los colores se fueran a perder y no fueran a brillar. Y al contrario, sí se siguió viendo la situación de lo que yo quería, de la brillantez de la acuarela digital. Obviamente ya estuvo impresa y ya se pudo ver para que todas las personas puedan admirarlo, claro. Pero un libro sí creo que sí sigue teniendo contenido. Sí, tiene que estar, tiene que existir el libro. Claro que no. ¿Me dan la oportunidad de leer un fragmento de Baudelaire? Sí, Baudelaire, saludos. Adriana, te mandamos saludos. Sí, Adriana, besos. Ella es de allá de la CONPBA. De allá. Sí, Buclequish también. Dale, Carlos. Dale, no rompas. Ya vienen las piñatas, caray. Ahorita estamos es un fragmento del poema Bendición de Baudelaire, de Las Flores del Mal, que es un libro fabulosísimo. Yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades, y he de retorcer también este árbol miserable, que no podrán retoñar sus brotes apestados. Y así es como veía en ese momento a la burguesía, ¿no? Apestados. Como brotes apestados. Grotescos. Ajá, ¿no? Pues, esos árboles que de alguna forma crecen retorcidos, siniestros, pero a partir de ahí voy a crear mi belleza siniestra para que veas que somos más fuertes, porque más ya le están poniendo hasta el tema del brote. Y reales sobre todo, y no hipócritas, que es lo que muchas veces la hipocresía la tenemos, pero si a flor de piel en todos lados, ¿no? ¿Por qué no ser tal como, pues ya, ¿no, Juan? Con lo que escribes. Son así, Juan. Claro, y lo vivimos. Viven como en el anonimato del yo-yo, juegan al Duncan todo el tiempo, y pues, si van a ser malditos, que sean bien, ¿no? Pero pues no es que cuando eres maldito, traer un tema, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo yo la historia, ¿no? También por ejemplo, del Hans Christian Andersen, ¿no? Que esas eran historias, por ejemplo, el de la Sirenita, el cuento se los voy a resumir en un minuto, ¿no? Al final la Sirenita va a buscamarre con la bruja porque ve un güey, idealiza, y le dice, güey, con este cabrón quiero todo, seguro le voy a mamar, le voy a gustar. Bruja, por favor, hágame un amarre. La bruja le dice, no mami, aquí te va a costar tanto, me tienes que dejar tu voz, porque es caro el amarre, güey, y te voy a chingar los pies, ¿no? Lo que sí, güey, es que como no naciste con pies, tu naturaleza no es con pies, cada que camines te va a doler literal hasta el culo, güey. Entonces ahí tienes a la pinche Sirenita y va a aparecer, no, baila y todo. Y sí, pues la ve el príncipe y dice, pues sí me la doy, güey, ¿no? Entonces agarra, se mete, güey, está con ella, conviven, se ve la chingada. Por cierto, se me había olvidado decirte que me voy a casar. Y la vieja así, bueno, no, discúlpame, la verdad es que ya me casé, ¿no? Ya estoy casada. Entonces la otra pendeja, güey, se queda así de, verga, güey, ya me quedé sin voz, ya me quedé sin reino, güey, ya me quedé sin patas, güey, ya me quedé sin cola de pescado, nada, así, todo. Y a la hora de la hora las hermanas le dicen, güey, ¿cómo estás bien pendeja, güey? ¿Todavía fuiste a pagarle a la pinche bruja? Bueno, oye, nos dice la bruja que si puedes agarrar y lo matas y que derrames la sangre, ¿no? Enfocándonos en un tema de feminicidio actual. Esta historia, véanla, es familiar. ¿Cuántas tienden a idealizar, no? Y son las cosas que en unos 1837, es una historia de esa época, güey, ¿no? Que al día de hoy ustedes siguen festejando y siguen disfrazándose de sirenita, haciéndole alusión a su realidad, güey, que entonces un poeta maldito, un escritor maldito,
no estaba tan oscuro, los oscuros son ustedes, güey, porque de ahí sacó la pinche historia. Y al final llega cuando lo va a matar sobre la yugular, dice no puede. Y también la bruja le dice, mami, no tengo tu tiempo, a chingar a su madre, güey, se hace espuma. Ajá. Y se quedó y se la peló con todo. Ya nada más llegaron unas salitas, bueno, ya premio de consolación, dentro del aire, o sea, un tipo ego, un fantasma, Ajá. o si lo logras que alguien te atienda, te quiera, no, ya se puedes bajar como terrenal, güey. Una pinche posesión, te chingues a alguien y te damos chance. Pero la otra pendeja se le fue el pedo y al final se acabó quedando como espuma de mar. Por eso no hagan sus amarres. No hagan de amarres y sí pónganse a leer porque en la historia de la lectora ya les están anunciando su verdadero futuro, güey. Y es que precisamente la historia, en la literatura, en la poesía especialmente, ahí marcabas, ¿no? Obscuros son los que están ahora, porque por ejemplo los poetas malditos y los escritores que tienen conciencia, en esa obscuridad, pero también hay una luminosidad a todo esplendor, o sea, realmente no vivían en esa obscuridad, más bien vivían en esa luz, porque se daban cuenta qué es lo que pasaba en las conciencias de la sociedad, del pueblo, y ellos como los veían oscuros, dirán, pues sí, pero están mal todos ustedes, y como soy incomprendido porque le estoy diciendo la realidad que esto es así, pues me voy a los extremos, entonces me tengo que drogar, me tengo que vivir esta libertad sexual, como en el caso de los Beats ya en los 60, 70, que fue eso, ¿no? La cuestión de la liberación sexual, la cuestión de la homosexualidad, ¿no? Que ya se vivía desde antes, pero lo Beat fue eso. Pues no me ves, pues entonces me voy al extremo, porque estoy viviendo mi realidad, la que tú no quieres ver por tu heteronorma y por todas estas cuestiones de y además, muchas, sí traían un tema de pensamiento. No, claro, quiero entender más adelantado. La filosofía oriental practicaban, por ejemplo, los Beats. Para todos los que no tomaron en cuenta su clase de filosofía, ahorita les serviría bien cabrón. La entender sus filosofía. pedos diarios. O sea, imagínate, yo me pongo a pensar, Juan Alberto, y el público, podrá ser a lo mejor vivir en excesos, pero estabas muy adentrado en estas cuestiones filosóficas, ¿no? Sí, la filosofía al final. Y eso te abre tu panorama. Platicábamos, totalmente, ¿no? Juan y yo, que debería de ser filosofía metérsela a los niños desde primaria. Sí. ¿Pero acaso se la meten actualmente a los niños? Hay muchos que ni se las meten y también por eso su pinche amargura, güey. Y hay muchas escuelas que ni siquiera en la prepa les meten ya la filosofía. No les meten ni madre. Los niños de 25 años para arriba, ¿no? Ya ves que habíamos comentado que incluso para entender la química como ciencia, tenían que pasar primero por la alquimia. Por la alquimia, y ese es tema de Y a veces la alquimia ya es un tema que ni siquiera en una escuela se toca. No, pues que ¿cuántos saben del otro lado? No he visto los libros actualmente que se toca, pero realmente no se están tocando cosas que puedan abrir esta conciencia, ¿me explico? Entonces déjese de preocupar. Oscurantismo. Dejen de preocuparse y estar luchando por el tema del centro al baño femenino, al baño masculino. Ay, sí, no. O sea, también si eres adulto, güey, tienes cuarentón, pinche viejo caldufo, güey, quieres entrar a uno de donde hay niñas, bueno, nos quieres ver la cara de pendejos, ¿no? A eso, perdón que se los diga así, pero pues alguien se los tiene que ¿Así se decir. puede hablar en este programa libremente? No, es que me molesta porque ahorita creo que en Austria, no sé dónde ya eso para verte, si mejor eso te lo guardo, donde ya puede competir un hombre de 40 con una niña de 13, güey. Ay, ¿cómo va a porque él competir? está defendiendo que en ese momento él se percibe como un niño de 13. Ay, no, entonces yo me percibo como ¿qué una o qué? niña. Una Es lo que manzana, estábamos una pera. diciendo, que Yo ya me la percibo como sociedad su ya próximo cambia, Satán, güey. claro. Y sus No, pinches es que a eso voy, o sea, Yo soy nos estamos yendo licuadora. al extremo. Nos estamos yendo al extremo. Una cuestión es el tema de lo no binario, por ejemplo, yo me identifico en lo no binario, Esos pero no vértices. por ello voy a estar como que exigiéndoles, me tienen que decir ella. No, o sea, por favor. No o sea, vean ahí- los poetas malditos, ni aunque estaban bien tristes diciendo el libre, ella, el botone, ¿no? Y luego ya se El confunden, retone. sí, no, ya Sí, no, el es E, que- incluso ya ahora ya en el lenguaje Le canele. ya le tienen que poner I, porque hay palabras, por ejemplo, señores, no pueden, debes decir señoris. Pero es que No, bueno, sí. ya mejor ya. No, es que güey, es no un saben tema ni de muy- filosofía y hay que ponerles Sí, decir, Primero primero. hay que estar bien con uno mismo para que no te afecte tampoco lo que te digan. Y si te identificas como no binario, como gay, bueno, ese es otro tema. Eso es vértices, Pero martes, a lo que 7 de la vamos, noche. Véanlo el martes a las 6 de la tarde. ¿6 o 7? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Vértices, 6 de la 6 tarde. de la tarde. Es por esta cuestión que no hemos despertado finalmente. Entonces, exacto, ¿qué es lo que decíamos? ¿no? Soy Yo un fracaso, creo- dice ah, Bukowski. yo dije, ¿qué? No, No es cierto. Bukowski, chécate cómo Ajá. decía eso. De nada más voy a leer un fragmentito. Dice, le puse el seguro a la puerta del auto y al levantar la mirada vi a este tipo caminando hacia mí.
Se parecía a Peter, mi viejo amigo, pero no era Peter, era un hombre demacrado, en jeans y camisa azul de trabajo, y me dijo, oye, ay, ya lo perdí. Oye, mi esposa y yo necesitamos algo para comer. Morimos de hambre. Miré detrás de él y ahí estaba mi mujer. Y ya lo perdí. El chiste es que aquí está haciendo como está dando un reproche porque se estaban muriendo de hambre. Él Claro. prácticamente pues estaba no tenía todo el alimento, o sea, estaba en la decadencia total. Ya de 1960, 70, ya es de lo último ya de la generación de los malditos. de Bukowski. Por ejemplo, Bukowski ya es como que lo último de esta generación de poetas malditos. Aunque ya en esta generación ya estaba la generación de los Beats. Sí, pero fue lo último. Bukowski, el primero fue Charles Baudelaire en 1821 y Bukowski ya a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Entonces ahí se termina todo este movimiento de derrame y pornografía escrita, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Cómo podríamos definirla? Sí, y además todo ese tema, y ahorita que lo que decías, sí es como un reflejo, ¿no? Ahorita también que decías de lo de la gente que entendía. Por ejemplo, ustedes sabían, hablando un poquito más de literatura más comprensible, la verdadera historia de la Bella Durmiente que le escribió Jean-Baptiste Basile, ¿no? Que es también él es un poquito más viejo, creo, güey, 1630 y cacho, una cosa así. En ese tema, la verdadera historia de la Bella Durmiente es que, embaraza el güey, ¿no? A la esposa, no perdamos que el güey es quien pone el gen, entonces al final nace niña, cuando nace niña le pone una santa putiza, güey, así, pero la deja, cañón. Entonces ella agarra, se va y pone una maldición en la niña, en donde a los 15 años pues se va a quedar dormida. Entonces el papá, como buen machista y demás, güey, pues acaba ya viéndole, dice, bueno, ya me enamoré de mi hija, la chingada, pero tiene lo del conjuro, entonces a los 15 años entonces se empieza a quitar todo, ya saben, se pincha, bla, 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 y pues se queda dormida. Pues se muere todo, se queda el castillo solo y se queda esta niña dormida. Y de repente llega un rey de uno de los castillos lejanos y llega la ve y dice, no mames, está bien pinche mami, pues, pero no siente, ¿no? Y en una de esas, güey, acaba y la acaba violando. O sea, la qué fuerte, viola, y de repente regresa al otro año y pues, cuando regresa ya tenía a sus hijos, que eran el sol y la luna, y en realidad no se llamaba la Bella Durmiente, sino se llama Talía. Y entonces dice, no, pues, ¿qué pasó, güey? ¿Vienes a soltarme aquí todos tus pinches desahogo, no, papi? Pues ya tengo 2 hijos, güey, son de cuando nacen al mismo tiempo 2, ¿no? Y dice, bueno, pues te voy a llevar al reino. Entonces, cuando lo lleva al reino, llega la mujer, se da cuenta de que llega con la amante, güey, y agarra y le dice al cocinero, oye, agárrate a los 2 pinches chamacos y hazte un estofado. Entonces el cocinero dice, no, güey, yo no puedo agarrar y chingar así, descuartizar, ¿no? Entonces agarra y le dicen, ya cuando sirven la cena, le dicen al rey, bueno, lo que te estás comiendo son tus chavos. Y en eso sale el cocinero y le dice, no señor, no son sus chavos, los chavos aquí están, la verdad es que fue un venado, no sé qué, tiran a esta vieja según a la hoguera y se va. Pero esos eran los castigos, él en realidad hizo casi todos los cuentos infantiles, que ahorita él fue de los que hizo casi todos. Hay un tema que se llama, hay una serie que se llama El Pentamenón, que son 50 libros y trae casi todos estos cuentos. De ahí se basan los Christian Andersen y los hermanos Grimm. Pero los crudos y reales son y todos hay descuartizamiento, en todos hay violaciones, en todos hay canibalismo. Entonces sí, era un tema de que en ese momento todos cogen con todos, güey, así de... Si yo les contaba todos los cuentos vulgarcito y demás, güey, sí te quedas así de... ¿En qué momento a alguien se le ocurrió decir a Disney que estaba padre? Y yo agarro y pongo de cuento de historias para que tú te las sigas creyendo. Lo subliminal que siempre está inmerso en todo lo que tenemos, ¿no? De hecho, ahorita que están tocando esa cuestión subliminal, aquí había encontrado un texto que tiene que ver mucho con lo que tú estás comentando, también de Patricia, porque es canto al consumo. O sea, ¿qué es lo que estamos consumiendo realmente? Aquí dice, se evaporan en la boca de la avenida, en la mente subsidiada de los transeúntes despojados en transacción sin equidad, se desvanecen como eslogan subliminal, tocan las trompetas en la bolsa de valores, la riqueza construye castillos de inversión, el ser humano es un producto depreciado, día tras día perece en su plusvalor. Sé que tal que la analiza.
al final sí es un reflejo y te lo pintan como muy bonito, es lo que te digo, con un tema hasta de color rosa, porque al final es una poesía, güey, pero te está hablando de una triste realidad que ahorita estamos viviendo y creo que esa es la parte oscura, ¿no? Donde tú no lo percibes. ¿Realmente como tienes tal. identidad? ¿Realmente estás viviendo lo que tú quieres? Ajá, ¿O o quién es eres? por ¿O un eres un robot? estereotipo, o eres Exacto, eres deja un tu robot. robot, güey, es el, ajá, ni el robot, porque a veces creo que... A veces el robot tiene más razón. Pues les recuerdo que Terminator se acaba revelando, güey, y ustedes no los veo revelándose, güey, ahí van como... Pues es que seguimos, más bien yo creo que es autómata, más que robot, porque ya el robot entra con esa parte ya ahorita de la inteligencia artificial y el autómata no tenía razonamiento, nada más automático, ¿no? Escribía, quitaba, escribía, y así estamos actuando, o así nos tienen en algún momento dado, como dice el poema de Patti, o sea, nos tienen como autómatas, y eso es triste. No, y esa sigue siendo tu parte oscura, ¿no, güey? Lo que todo el mundo agarraba y tú no quieres escuchar o no te quiere caer Exacto. el 20, ¿no? El otro que decía, vístete, peínate como ramera y sal y disfrútalo. De Sí, Toribio. ese sí me lo voy a echar, ya me encantó, no lo había leído. No, está muy bueno ese libro. Aquí, por ejemplo, de Canto de Vida y Muerte. Se busca el diseño de la condición humana en avalancha de ortigas sobre su palma, polvo de cartílago, cuerpo en ofrenda y carne abierta con germen de silencio. El silencio dice mucho en nuestra actualidad. No nos estamos percatando, ¿no? Pues porque el silencio es lo que está reinando en nuestra sociedad. No hemos vivido como los Beats una rebelión capitalista, no hemos vivido Oye, una para los que rebelión no saben qué militarista. son los Beats, dales un... Es un grupo de jóvenes, o todo empezó con un grupo de jóvenes estadounidenses, específicamente en Manhattan, no recuerdo ahorita el nombre de estos escritores, que precisamente se rebelaron contra los valores estadounidenses clásicos. Entonces eso es lo beat, rebelarse, y una característica importante es que van en contra de la heterosexualidad, el exceso de la liberación en exceso en todos los sentidos, eso es lo beat. O sea, ya cuando te vas a un extremo entre feminismo, machismo... Pero por ejemplo ahí estaban en contra pues, en esta cuestión de la heterosexualidad. ¿Por qué lo heterosexual nada más? Pues hay más diversidad, ¿no? ¿Por qué no puedo tener sexo a diestra y siniestra? Me voy a liberar en el sexo, y eso es lo que permea en lo beat, romper con todo este valor muy moralista en Estados Unidos en ese momento. Que de hecho, por ejemplo, la primer marcha LGBT que fue en los 70, no recuerdo si fue en el 78, 79, de ahí tiene que ver muchos estos movimientos, ¿no? Claro. La cuestión de romper con lo feminista, la cuestión de decir la liberación sexual, ¿no? Y luego viene lo del VIH, ¿no? El SIDA, ¿no? Por ejemplo, con Freddie Mercury, ¿no? A causa de todo este exceso, todo este exceso propicia también una cuestión de enfermedad, no solamente física, también emocional, y ahorita creo que estamos en un proceso de decadencia humana. Ya Porque nos lo vale. vemos con lo de las guerras. Pues ya ahora, nos vale, con Carlos. Palestina. Claro. Ay, sí, es un No, ya nos vale. Amanecí, mi Dios me dijo que este territorio es mío. Es mío, No, iba. mi Dios me dijo que el mío, güey, ya, no le, O sea, ahí diría... Si te das cuenta, todo Juan. va... Y todo todo va va en conectado, relación, y ¿no? lo que Va en su habíamos círculo. dicho, Carlos, lo que habíamos dicho. Estamos regresando a la época primitiva, güey. Exacto, que ya no nos interesa incluso ni nuestro propio bienestar. No, Lo que tú No estabas... sabes ni cuál es tu Exacto. bienestar para O empezar, sea, güey. por ejemplo, Porque tu bienestar va ligado con el bienestar tuyo. exacto, de él, es que etcétera. es de todos. No, mi bienestar está ligado con lo que me digan cuál tiene que ser mi bienestar, güey. O qué está de moda. Por ¿no? eso, por lo que está de moda. Exacto. ¿No? Ese es el detalle, y lo estuvimos platicando ahorita con Carlos, que pasa a veces que ni los mismos doctores, lo que estuvimos hablando, Ay, de no veras. tienen una conciencia Ya, o sea, ya ¿cómo? empezó. ¿Me De podrías cuidarse, explicar? ¿no? Y digo, yo respeto mucho a mis queridos compañeros de la salud, pero sí, a veces, ¿qué está pasando? O sea, si yo soy el que debe de cuidar la salud de los demás, ¿dónde está la mía? Pero es ese tema ¿No? moral, ¿no? Es ese Sí. tema de quién dice que está bien y qué está mal. Y a qué le tenemos que hacer caso a nosotros y hasta dónde entra la libertad, que tanto hablábamos del programa pasado. Ajá. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde están desarrollados en el tema espiritual o solamente me voy con un pensamiento científico hasta donde me conviene, dejo de lado el espiritual, ¿no? El tema de lo que decía Rafa, que era mi poema del amor, güey, profundo y de magia, güey, ¿no? ¿Hasta dónde lo estamos dejando? ¿No? Entonces, sí, ya te vas, porque quiero yo entender que todo este tema de los artistas, escritores y demás, sí puedo yo asegurar que traen un tema de espiritualidad desarrollado distinto. Exactamente.
Pero estamos, yo creo que conscientes, y si no en esa conciencia en su máximo esplendor, ¿por qué? Porque también, por ejemplo, tenemos que arroparnos de la medicina para estar bien emocionalmente, ¿no? O acudir con el psiquiatra o con la medicina alópata o la medicina naturópata, porque necesitamos equilibrarnos. Creo que toda la sociedad en general, independientemente que seas artista o no artista, estamos en un stand-by. Fíjate, ahorita... Por eso no hay como una corriente como tal actual, en todos los sentidos. Ahorita que estás diciendo lo de la medicina, fíjate que hace mucho leí un libro que se llamaba Un Mundo Feliz. Parece que anunciaba el tema caótico, ¿no? Y decía eso, que ya llegaba un futuro de un mundo en donde todo el tiempo te tenían drogado, güey, ¿no? Para que tú ya actuaras como tal, ¿no? O sea, sí tenían controlado el tema de la enfermedad, güey, pero porque al final te tenían ya por sí o por si no, chingados, ¿no? Y decía que aquellos que mataban en un punto eran aquellos que tenían la libertad como de abrirse en el tema del amor, güey, en el tema de la libertad de no voy a tomar drogas, güey, porque yo quiero saber inclusive qué se siente, o sea, yo quiero poner a mi cuerpo a trabajar, ¿no, güey? O sea, ponerlo. Que porque decían que ahí el tema de la enfermedad más común y la que mataba era la depresión. Y sigue siendo. ¿No? Entonces, sigue actualmente, siendo. justo ahorita que tomabas el tema del psiquiatra y todo, sí se está normalizando. Yo siempre he dicho que normalizar el tema de la salud mental sí es muy bueno, pero hasta qué grado ya estamos, o sea, ya la depresión es tomada como una enfermedad, creo que ya se te dan incapacidad. Ya. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto, no? Y hasta qué punto ya dejas de pensar, ya dejas de razonar. O sea, si normalmente la gente no tiene esa capacidad desarrollada, ¿no? Donde no procuras leer, no procuras tener ese tema de cultura, no procuras alimentar la parte del artista, la parte de la imaginación, la parte... Oye, ¿en qué te vas a convertir entonces? ¿No? Entonces hay que romper con la elocuencia. Por ejemplo, la cuestión de ay, qué guapo muchacho nuestro productor, ¿verdad? David, saludos. David, ¿cómo estás, amigo? Ven a saludarnos, David. Está enojado porque no está hubo programa por de Amarres. También está en Vértices conmigo los martes a las 6 de la tarde. Sí, ahí está. Chéquenlo, guapetón, David. aquí el amigo. Para la próxima, ahorita les Viene pongo muy una sexy. lista de sus ingredientes. Listón rojo, fotografía, ¿qué más? Muñequito de fieltro, Miel, canela, una vela. Una bueno. también funciona la Para todos los que quieran su programa de amarres, requieren al menos traernos 2 de los autores que acaba de mencionar Carlos, leídos, comprendidos y con una tesis, ¿no? A ver, de veras. Mira, luego la... ya, de los autores. ¿De acá. quién es? Son varios autores. Este está bueno. mexicanos. Sí, Sí, está bueno. Este yo lo leí. ¿Cuál? ¿Ya Repíteles lo el leíste nombre. este? Repíteles el nombre, David. Intenso Carmín. Intenso Tiene Carmín, sus versos. sí, léanselo, ¿no? Sí. Inclusive también léanse Está bueno. realmente los Los cuentos sí. reales. La verdad es que yo sí les recomiendo que se lean el Pentamerón, que son 50 cuentos de Gran Batista Basil, ¿no? Que en él se basaron los hermanos Grimm y Chris Anderson, ¿no? Que es el de La Sirenita. Sí, léanlo porque también trae un tema inclusive el de poesía obscura y sí traen unas cosas que si realmente te sientas y lo lees, sí está interesante, ¿no? Y busquen los poetas malditos de Verlaine. De hecho, aquí traigo varios: Amor en fuga, Fiestas galantes, Hombres. Eso es algo que, por ejemplo, me llama mucho la atención. A lo que iniciamos el programa de qué me gustan los hombres. Curiosamente, estos poetas, algo que te causa, no ese morbo, pero sí esta cuestión desenfrenada, oscura, pero exquisita. Hombres, definitivamente. Hombres son la verdad una belleza, tengo que admitirlo. Yo también, yo los amo, güey. ¿No? ¿O tú, Juan? Yo pues también. ¿Te gusta, ¿Qué no te puedo gusta? decir? Hasta yo también. Aunque ya te quedarás con uno en particular. Siéntanse nomás. acogidos. Sí, digo. Aquí los amamos. Ajá. Oye, dales una recomendación. Pues yo, dentro de la literatura oscura, a mí me gusta mucho hablar de Crowley. Es un poeta poco tratado dentro de los círculos literarios. Incluso a mí me han dicho, ¿cuál es tu poeta favorito? Yo siempre les he dicho, yo me salgo de todo lo convencional y les digo, Crowley. Crowley es un gran poeta. Crowley te mete esa situación maldita de la oscuridad, de tus demonios internos y de ver la magia desde otro punto de vista. Ya te quitan todo ese tipo de connotaciones de la bruja, del caldero. No, él te está hablando de una magia mental, de una psicomagia. Él es el verdadero padre de la psicomagia.
Entonces, léanse, pues precisamente el libro de la ley. Está complicado, pero si entienden muchas cosas del libro de la ley, pueden empezar a desglosar una poesía totalmente maldita. Yo así se los manejo, y Rafa no me va a dejar mentir también, que nos basamos mucho en lo que es Crowley. Si nosotros nos adentramos a la imagen de Crowley como poeta, no olvidémonos de todas las órdenes místicas que ya hemos estado hablando de, sino como imagen literaria, ahí puede ser un pequeño eslabón ya para iniciar una carrera de literatura maldita. Y si no lo quieren ver como carrera, la verdad es que sí, pruébenlo. Sé que son distintos. Ya vimos 2 minutos. ¿No? Leer a veces cuentos y demás es no es complicado, habrá quien te diga, no, a mí me gustan y a mí me ha tocado muy pocos ver el tema de la poesía, ¿no? A nivel personal. Dices todo en la poesía, amiga. La es poesía como es si tan tuviera, idílica. en un poema, como me decía una maestra en paz descansa, en un poema puedes decir absolutamente todo, ¿no? Desglosas todo, y en una novela, en un cuento, necesitas 30, 40 páginas. Y creo que yo creo que de 10 autores, 7 que escriben cuentos tienen un trasfondo de poesía, ¿güey? Claro. O sea, todos los que ahorita les mandé de los prosa. cuentos de La Sirenita y eso, traen un back de poesía, güey. Y así como Juan, también busquen a poetas rusos que no son malditos, pero son de la generación de 1920-30, Senen y Mayakovsky, búsquenlo también ahí, son poetas muy fuertes, que también hablan de todo el conflicto de la URSS en ese momento, y también de los conflictos sociales. Oye, y también de los conflictos emocionales que vivían en esa época, no solamente en Rusia, sino a nivel global. A nivel global. Yo también les recomiendo que lean los libros de Carlos Mitru. ¿Dónde pueden encontrar estos libros? Estos libros con su servidor. Entonces escríbanle a Carlos Mitru. Escríbanme, por supuesto. Está etiquetado en todas las redes sociales, tiene muy fácil sus redes sociales. Sí, ¿y puedo leer nada más un fragmento del mío, de mi nuevo libro? ¡Ay, sí! Échatelo, ¿me lo echo rápido? Se titula Él. Ay, pero sin lentes, yo no veo ni con lentes tú. Vestidura Ulises, dominante, disecado, sudor nocturno, diminuto, oración adormecida. Disuelta se abraza a la luna en esta pequeña habitación, te sigo y espero con una rosa. A veces tu boca está en otro continente, absuelto y pálido. Al otro lado del closet nadie rompe vórtices. Aves se despojan del ansiolítico éxtasis al cerrar la puerta. Nadie escucha tu nombre, ni el arco, el iris. De ese absurdo ejército, dolor entablillado, se rompe la escalera. Al cruzar neutros odios, te amo en la cordura, dentro, fuera del Hotel Cazadores. Te amo dentro de la cordura, güey. Listo. Hasta eso tenía cordura en el poema. Amores esquizofrénicos, James, que se estrena el próximo año, por supuesto. Sí, ese Amores esquizofrénicos, ya lo vamos a tener aquí, güey, porque eso, creo que estoy muy a favor de esa frase, güey, amores esquizofrénicos. Amores esquizofrénicos, porque precisamente a partir de la esquizofrenia pura es donde surgen tus mejores momentos, lo más sublime. Es la verdad, además, la verdad absoluta. Dentro de esquizofrenia, dentro de tu misma ansiedad y de tu misma soledad. No, y al final, todas estas imágenes y toda esa gente que pasa en algún punto, güey, si llega a ser un punto de tus fantasmas o tus muertos que tienes cargando, que sigan vivos, ¿no? Que los sigues arrastrando. ¿Cuánta gente tenemos que se muere de amor? Pero ese va a ser otra temporada. Eso es otra temporada. No, del tema de amor. El amor. El amor que ya ¿Qué les saben. parece mi chal? Me puse mi chal el día de hoy. Pero bueno, muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir porque sigue Artelar, entonces no podemos ya quitarle tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Esperemos que podamos hacer, ya saben, tráiganse sus ingredientes para hacer la piña. La piña, ¿no? El girasol. Ustedes ni saben para qué chingas, pero ahí van a comprar todo. Pero bueno. Ustedes tráiganlo y van a ver la cagotiza por los amarres que vamos a hacer. Pero bueno, les mandamos muchísimos besos. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Seguimos con temporada de Aquelarre. Cualquier duda, cualquier tema, no duden en escribirnos a Juan, a Carlos, a David, ¿no? Yo le paso el tema. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias a todos. Carlos, muchísimas gracias por venir aquí. Juan, muchas gracias. Nos vemos, no olviden, martes 6 vértices de la tarde. Y pues nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Adiós.